Pero ahora vamos a hablar de todas las cuestiones que hacen a la política nacional con Alejandro Bodar, que lo invitamos para que una vez más nos acompañe en el día de hoy. ¿Cómo andas, Ale? Bien. ¿Todo bien, bien? Todo bien, todo bien. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. Bueno, vamos a hablar un poco de vacunación, ¿no? Que es uno de los temas que viene avanzando fuertemente, en lo que por lo menos se ha notado y mucho en estos últimos días en la República Argentina esta semana, y también los acuerdos que se han firmado, anunciados, lo que tienen que ver con Rusia, por ejemplo, lo que se empieza a producir acá en nuestro país. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, toda noticia de más vacunas es positivo porque creo que estamos en un momento donde sin vacunas y si no se hace cuarentena, los casos están altos. Entonces creo que todo anuncio en ese sentido es positivo. Más positivo que se concreten, porque también tenemos que decir que muchas veces se han hecho muchos anuncios y después la realidad dista mucho de esto. Por ejemplo, todo el tema del acuerdo de provincia de Buenos Aires que anunció Kicillof tiene tantos condicionantes que no se sabe cuándo llegan. Entonces, Ahora, vos calma decías algo que, con eso, porque... piola. ¿Cómo? Vos decías algo que está bueno, además de esto que estás diciendo que también es cierto, ¿no? Que los anuncios se deben cumplir. Pero también el comportamiento, si no se hace cuarentena, el comportamiento también de la gente ha sido bastante complicado, ¿no? Dejando la necesidad de lado, algunos casos han estado que no se respetaba el barbijo, el distanciamiento, salen igual, o sea, es como... Sí, pero ¿no? yo creo que existe eso. También existen algunos locos anticuarentena que Sí, niegan claro. todo, qué sé yo, ¿no? Que hacen algunas, bueno, los médicos esos que vienen de España que dicen que el virus no existe. Pero yo creo que el centro tiene que ver con las políticas estatales. Yo, por ejemplo, nosotros desde el Frente de Izquierda Unidad, desde el MST, tenemos una crítica importante, porque creemos que no basta con cuarentenas de 9 días y volver de nuevo todo. De hecho, se demostró, se hizo lo de 9 días, y seguimos con niveles altísimos, tanto de contagios como de muerte. Tenemos la ¿Tendría semana... que haber sido más? Yo creo que había que cerrar como mínimo un mes, porque es la única posibilidad. Es la única posibilidad de cortarlo. No teniendo las vacunas para el 70% de la población, que es lo que te permite que ya el virus no se transmita, yo creo que hay que hacer eso. Y hay muchas presiones políticas y económicas para no hacerlo. Y yo creo que hay que atacar eso, porque plata hay para hacer una cuarentena de ese tipo. Por ejemplo, si también nosotros hemos presentado en el Congreso, lo he dicho varias veces, si en vez de ser un aporte por única vez, el solidario, que de solidario no tiene nada porque todos quisieron zafar, ¿no? Las grandes fortunas, se hubiera hecho un impuesto mientras dura la pandemia, para tener fondos suficientes, si hacía falta volver a una cuarentena estricta, tenerlo se podría hacer. Ha aumentado muchísimo, por ejemplo, la soja y todo lo que tiene que ver con los commodities. Va a haber una cosecha, ¿no es cierto?, donde se va a ganar mucho más. Bueno, no podemos hacer, por ejemplo, una retención extraordinaria del 5% más para tener dinero. Alcanzaría, por ejemplo, para un IFE a 2 millones de personas más de 40.000 pesos. O sea, hay medidas para hacer. Pero bueno, hay presión económica, tenés que tocar intereses. Ahí, déjame preguntarte algo ahí, porque yo firmo al pie. La verdad que a mí Sí, claro. un impuesto extraordinario a grandes fortunas, uno dice por lo menos tenía que durar 8 meses, 10 meses. Pero hay reticencia, hay sectores que presionan. Vos hablás de retenciones. Mirá lo que pasó con el tema de la carne, por ejemplo, ¿no? Donde se dice, no, suspendemos la exportación porque no puede ser que estemos pagando el kilo de carne a lo que lo pagamos los argentinos en precios en dólares internacionales. Sin embargo, cese de comercialización. Y empiezan las presiones también desde otros sectores. Yo te entiendo. ¿Cómo haces para trabajar fuerte ahí y que realmente llegue al que tiene que llegar la medida? Es que yo creo que estamos en una situación excepcional, Sí. porque hace más de un año y pico que tenemos una crisis económica brutal en el medio de una pandemia, ¿no? Crisis que viene de hace mucho, 2008, mundial, o sea, no es solo Argentina. Hay que tomar medidas extraordinarias. Yo, por ejemplo, en el tema de la carne y de todo lo que hace al precio de los alimentos, porque no es solo el tema de la carne. Sí, Es tremenda la situación. Sí. Hay que ir al Argentina, productora supermercado. de alimentos, En ¿sabes? el Vas al supermercado supermercado y te se le va el quedas a sueldo a una vivir, tal persona. cual, A tal mucha cual. gente, yo por ejemplo, qué sé yo, al día de ayer hubo una manifestación en La Matanza del personal de salud, porque hay contratos de 20.000 pesos en La Matanza, de gente que aplaudimos toda la noche, pero se le paga 20.000 pesos. O sea, ¿cuánto compra esa gente? Nada, en un supermercado. Entonces, pero por ejemplo, acá se liquidó la Junta Nacional de Grano, el Estado abandonó en los 90 el control, por ejemplo, de las exportaciones, que es la posibilidad de regular los precios. Bueno, por supuesto, si le vas a pedir
a un sector de la oligarquía argentina que sea buena, te va a decir pito catalán, pero tomemos medidas. Está la ley de abastecimiento también, que hay que aplicarla. O sea que el problema es de voluntad política. Si querés chocar contra esos intereses, o cuando, ¿me entendés? Te hacen más o menos, ¿me entendés? Cuco y salís corriendo, que es lo que pasó con Vicentín. Yo creo que acá el problema central, hay formas y hay herramientas, incluso legales, medidas que se pueden tomar para garantizar las cosas, pero no se las quieren tomar porque después te salta el interés económico. Bueno, vos tenés que decidir. Sí, claro. ¿Qué vale más? ¿El 1% que se enriquece aún con la pandemia o la salud de la gente, el bolsillo? Porque ahora estamos en la situación de pandemia, pero, Bueno, ahí lo quería pero quería hay 40% conectar. de pobreza. De acuerdo, pero ahí lo quería conectar. ¿No es más difícil para el gobierno también una situación extraordinaria que ha hecho tambalear al gobierno del mundo? Porque no solamente le ha generado problemas a la República Argentina, estábamos viendo recién lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que ha pasado en Francia también. ¿No es más difícil tomar esas medidas más duras en un contexto tan complejo como una pandemia que rompió todo orden establecido? No, yo creo que es al revés. O sea, ver. los gobiernos se debilitan por no tomar estas medidas. Porque, por ejemplo, hay 80.000 muertos ya en el país. Si se hubiera hecho lo que nosotros proponíamos, de, por ejemplo, agarrar y declarar de utilidad pública el laboratorio de Sigman de acá de Garín. Hoy podríamos tener vacunada casi toda la población. Eso fortalecería o debilitaría al gobierno. Si, por ejemplo, esto que te digo, se pone ese impuesto y se llama a la gente, yo creo que la gente apoya, porque la gente no es que quiere salir. Yo tengo un primo mío que es chofer, que está hace 3 días en una clínica, muy alejado de su lugar, porque no hay lugar en las clínicas, que puede morirse, por ejemplo, porque el problema de los tiempos con las vacunas es muy importante. Está bien, claro. yo sé que vamos a tener vacunas a fin de año, como tenemos de la gripe y de Pero toda. mientras tanto, El problema es los tiempos, ¿me Lo que entendés? O sea, pasa- entonces el gobierno no estaría más fuerte. Si hace esto, por ejemplo, de agarrar y darle el 5% y la gente ve, eso es 40.000 pesos el que no tiene nada, o un aumento extraordinario para que nadie cobre 20.000, sino que todo el mundo cobre lo mínimo para no ser pobre, para tener una canasta. ¿Vos crees que se fortalece o se evita? Yo creo que se fortalece los ¿Y cómo gobiernos. haces para que Sí, pero esa... después sos perdón, La Pablito, rentabilidad. pero después resulta que sos un dictador, o sea, el gobierno mismo ha llamado, Bueno, que pero- son Venezuela, que vamos a terminar El problema igual, es que tenés que decidir, porque existe ese sector y va a seguir existiendo. El problema es si le cedes, va a terminar en el gobierno ese sector, porque el problema de los gobiernos que le ceden a esa propaganda y no toman las medidas, hacen que la gente se desgaste y la gente sin plata en el bolsillo, todo el mundo con familiares que se están enfermando y muriendo, después, ¿cómo va a ser la historia? Posiblemente a esos vendedores de mentiras que están en todos lados, que mienten, que se hacen a la de la educación cuando nunca les importó y todo, posiblemente después terminen siendo gobierno. Entonces, yo creo que hay que optar. Y medidas duras, fuertes, como este impuesto, como el tema de no discutir deuda externa hasta que no haya un pobre en la Argentina, fortalecen. Yo creo que la gente, si la convocás a este tipo de medida apoyarte, te apoyan. Lo que no hace la gente es apoyarte si pasa el tiempo y todo el mundo tiene un familiar que se muere, si se muere de hambre un sector porque no tiene trabajo fijo y no tiene dónde hacer plata, o el salario no le alcanza para llegar ni a mitad de mes. Ahí se fortalece la derecha porque tiene un discurso, tiene medios hegemónicos que te actúan en la cabeza. Sí, claro. Lo único que y fortalece... dicen lo que quieren escuchar realmente. ¿Cómo? Y dicen lo que quieren escuchar. Claro, bueno, pero hay que atacar esos intereses. Yo creo que la gente sí la convoca. El problema es que tenés que tener voluntad política. Yo siempre digo, ¿por qué no se hacen estas medidas? Porque muchos de esos intereses que hay que atacar no son de la derecha. Son amigos, lamentablemente, también de sectores del gobierno. O sea, si vos ves que Sigman o, ¿me entendés?, Filgueiras, ahora el de Richmond, en el tema laboratorios, o ves los agroexportadores, que son los que terminan jodiéndonos a todos porque nos ponen precios internacionales, no son del macrismo y cosas, ojo, son sectores que están ligados al peronismo. Digamos las cosas como son también. Entonces, esos intereses son los que impiden que se tomen estas medidas y después tenemos las consecuencias que tenemos. Yo creo que hay que poner por delante la vida de la gente, la salud de la gente, el salario de la gente y caiga quien caiga. No puede ser que un 1% de la población vaya acumulando riquezas que en poco tiempo va a ser igual a la del 99% restante. No, es una aberración. Ya sé, es un sistema. ¿No es cierto? Bueno, mundial, pero, ¿no? No es solamente ya la sé, República bueno, pero hay que Argentina, sí, discutir si lamentablemente queremos no. ese Estoy sistema totalmente mundial de o acuerdo. queremos ir a otro. De hecho, yo escuchaba el empresario, el dueño de Rapa Nui, que es, bueno, empezó a hacer todo por a qué hora cierra Rapa Nui de Cristina, pero él decía que pagó el impuesto a las riquezas porque él consideraba que no estaba mal. O sea, que él tenía y que por qué no iba a ayudar Pero a aquel otros- que...
Bueno, otros grandes Otros hasta empresarios, los dieron vinculados a los cuotas. medios, los dueños de los grandes medios, ¿Cuotas? no lo han pagado, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿Cuotas? ¿Estamos hablando en serio? ¿En cuotas? sí. No sé qué pasó con TV al final, si lo pagó O sea, o no lo pagó, que también una- lo Hay había algunos que en su están momento, ¿no? judicializados Sí, todavía. algunos están judicializados. también. Verdaderamente una locura. Yo entiendo, pero no se puede win-win siempre. No, en algún momento hay Bueno, un pero yo poquitito lo que te menos. digo, a ver, el impuesto ese, si vos vas a lo que es, una persona que tiene 1.000 millones, porque, o sea, y que tiene que pagar 2 millones, porque ese es un poco lo del Sí. impuesto de cosas. ¿Vos crees que deja de ser Por supuesto que no. multimillonario? No podría pagar un impuesto permanente, por lo menos mientras dure la pandemia. Mirá que nosotros tenemos proyectos para que paguen Y siempre, lo de pero la- como mínimo para ser solidario con la gente, y si no es solidario el gobierno aplicar todo lo que haya que aplicar, porque la gente apoyaría, si se ponen los datos de cuánto gana cada uno, cómo lo gana, etcétera, vamos. Sí, ¿viste? estaba mirando, mira, justo que hablaba de Carlos Tevez, ¿no? Otro que había presentado el amparo para no pagar también, ¿no? Este impuesto otra. solidario, un tipo que además viene, qué raro, ¿no? Estas cosas Que que viene de son un tan sector impactantes, ¿no? tan Como vulnerable, ¿no? se olvidan, ¿no? Muchos de Es lamentable, mira, porque no todos tienen yo la soy posibilidad de hincha ser de Boca y eso lo considero lamentable. Está bueno, ligado ¿no? a Macri también, digamos Sí, las cosas sí, como son y pero está también... jugador Sí. del pueblo, ¿no? Pero bueno, Pero, me parece que no es tanto. Sí, perdón, Pablito, dale. pero quería ver con esto. ¿Qué te parece, por ejemplo, o cómo considerás que impacta también en la sociedad esta cuestión de la tarjeta alimentar, de subir el monto de la tarjeta, de ver la posibilidad de sacar el IVA a los alimentos? Porque Te mejoran muchos 21%. están reaccionando en contra, porque dicen, bueno, pero solamente esto para este sector y, por ejemplo, para el jubilado. Bueno, yo creo que acá hace falta un shock para distribuir en el conjunto de la sociedad, porque tenés cerca de 3 millones de pibes que ni estudian, ni trabajan, y que viven en condiciones tremendas. Los jubilados, casi todos, la mayoría de los jubilados son pobres. Y si no tenés... Yo tengo a mi madre jubilada, pero si yo no la ayudo, no llega Sí. a fin de mes. Esa es la situación global. El tema de la tarjeta tiene un problema, que termina beneficiando también mucho a todo lo que son los supermercados y los lugares donde podés comprar. Por eso ha habido mucha crítica. O sea, la tarjeta que habilita a comprar en tal lado, ¿es el mecanismo o ese mismo dinero hay que volcarlo a otras cosas, a obras públicas para dar trabajo? O sea, hace falta rediscutir, porque acá tenemos un problema. No podemos aceptar que tengamos un 46% de pobreza y que 6 de cada 10 niños en la provincia de Buenos Aires son pobres. ¿Qué quiere decir ser pobre? Porque parece que es una palabra. Es que no llegan a alimentarse como deberían alimentarse, y eso le condiciona todo su futuro, porque un chico en esa situación, después, ¿qué le vas a hablar de futuro? Fijémonos lo que está pasando en toda Latinoamérica. Todas las explosiones sociales que se están dando, que tienen a la juventud al frente, tiene que ver con que prácticamente se está dejando generaciones enteras sin ningún tipo de futuro, en condiciones tremendamente injustas. Lo último que te quiero preguntar. Ahora, pero saquemos Sí. la plata de la deuda, de los ricachones de este país, de los de la soja, y atendamos ese problema, porque va a explotar ese problema, y con razón. Nosotros lo vamos a apoyar, porque si no se escuchan razones por la vía de el diálogo y el debate, a la gente no le queda otra que salir a la calle y hacer lo que están haciendo en Colombia, lo que están haciendo en Chile, o sea, y no te queda otra. Y ahí sí nos rasgamos todas las vestiduras, ay, mirá qué problema, vamos. Ahí, no, ha quedado clarísimo. Alejandro, gracias por estar aquí con nosotros en el día de hoy. No, Gracias. gracias a ustedes por Buen darme fin de espacio. semana.